y venceremos. Cristo muy pronto vendrá. Hoy vamos a tener un tema de mucho interés, un tema que usted debe prestarle atención. Resulta que hoy en día hay una unión, hay un matrimonio, hay un concordato entre la iglesia y el Estado. Oiga bien, la iglesia se introduce en el Estado, no el Estado en la iglesia. Un matrimonio o un concordato, una unión que Dios no aprueba. Una unión de iglesia y Estado está desaprobada por Dios. Por eso en este programa vamos a ver cómo los religiosos, los que dirigen la iglesia, los que están al frente de las cosas que tienen que ver con Dios, hoy son los que han hecho concordato, los que han hecho unión entre la iglesia y el Estado. En la Biblia Dios prohíbe la unión de ambos, es decir, la iglesia tiene que estar ministrando las cosas que tienen que ver estrictamente con Dios, porque la iglesia tiene que manejar los asuntos que son espirituales. Los gobiernos están para dictar leyes y para gobernar a las naciones. Los gobiernos tienen su ley. Dios tiene sus mandamientos. 10 mandamientos que rigen la iglesia, que rigen las cosas que tienen que ver con Dios, pero que también se aplican para el prójimo, se aplican para toda la humanidad, porque estos 10 mandamientos son la regla que Dios puso en el planeta para que se rija todo en la tierra de acuerdo a lo que Dios ya ha hecho, a lo que Dios ya aprobó, a lo que Dios ya dijo que tenían los dirigentes que enseñarnos. Las cosas de Dios apartadas de las cosas que tienen que ver con los hombres. En el capítulo 13 del libro de Romanos, el Señor establece las autoridades, los gobiernos, los reyes, la actividad que tiene que ver con la parte civil fue establecida por Dios, pero sin mezcla. No se puede mezclar las cosas de Dios con las cosas de los hombres o con la parte civil. Por eso hoy el mundo no anda bien, porque la iglesia está gobernando la parte civil, la parte que tiene que ver con los gobiernos. La iglesia hoy domina a los gobiernos, especialmente la Iglesia Católica Apostólica Romana, el Papado, el Vaticano. Ellos gobiernan a los gobiernos de la tierra. Es decir, que este concordato ha hecho que la iglesia tenga los dos poderes. La iglesia tiene el poder civil y el poder espiritual. Pero resulta que cuando se mezclan, entonces Dios se aparta de la parte espiritual y ellos quedan entonces haciendo un trabajo para el diablo. Se quedan haciendo un trabajo para Satanás, dominando a las demás naciones sin el consentimiento de Dios, sin la aprobación de Dios. Porque la Iglesia Católica hoy gobierna a los gobiernos de la tierra, pero no tiene la autoridad de Dios. Ellos lo hacen por encima de Dios, lo hacen por encima de la Biblia, porque todo lo que practican está contrario a lo que Dios nos manda. Primero, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 15. El Señor Jesús divide la iglesia y el título de hoy es ese mismo. Jesús divide la iglesia del Estado.
El Señor se lo dijo claro a los fariseos y escribas que le abordaron en un momento frente al templo, preguntándole que si se podía pagar el denario, es decir, si se podía pagar el impuesto al César. Y Jesús les dijo: dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Divide la iglesia del Estado, es decir, hay una división que Dios sí la permite que ambos funcionen de manera separada. Amén. Bien, leemos en el capítulo 11, libro de Isaías. Aquí vamos a ver cómo será y es el reino del Mesías. El reino del Mesías, el reino de Cristo Jesús. Ya el profeta Isaías, 1500 años antes del nacimiento de Jesús, ya el profeta Isaías había escrito sobre lo que sería el reino del Mesías, el reino justo del Mesías. Capítulo 11, libro de Isaías. Del tronco de Isaí saldrá una vara, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de reverencia al Señor. Se deleitará en reverenciar al Señor. No juzgará según la apariencia, ni decidirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad en favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío. La justicia será como cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí está hablando todo lo que le iba a tocar al Mesías cuando él viniera. Cuando el Mesías llegara a procurar o a buscar a su pueblo. El Mesías, Cristo Jesús, fue anunciado por el profeta Isaías, y aquí hay una descripción de todo lo que iba a suceder con él, quién le iba a acompañar, quién iba a estar con él. Aquí habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a conducir toda la obra del Mesías cuando él estuvo con nosotros aquí en el planeta. Es decir, iba a reverenciar a su Padre, iba a reverenciar a Dios. El Mesías iba a impartir justicia. El Mesías dice aquí que iba a hacer justicia con los pobres, y que también dice que iba a herir la tierra. Sabemos todo lo que está y ha sucedido en el planeta. El planeta hoy está de luto. El planeta está hoy requebrajado. El planeta está destruido. Cristo viene pronto en gloria y majestad. El Mesías del que habla el profeta Isaías, pronto lo veremos en gloria y majestad, que viene a impartir su justicia, justicia eterna, que viene del mismo Dios. Entonces vemos que ya el anuncio que hace el profeta Isaías de lo que haría el Mesías, ya lo vamos a ver ahora cuando el Señor Jesús pues viene ya a hacer su ministerio. Jesús viene a desarrollar su ministerio en la tierra. Pero leemos en el Salmo 110 para que veamos cuáles son las calificaciones que tendría el Mesías cuando él viniera a desarrollar su ministerio aquí en la tierra con nosotros. Salmo 110, verso 2 dice: desde Sión el Señor enviará la vara de tu fortaleza, domina en medio de tus enemigos. Y en el verso 5 dice:
el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones, las llenará de cadáveres, quebrará a los jefes de la tierra, en su camino beberá el torrente, por eso levantará cabeza. Aquí vemos ya el juicio de Dios que caerá sobre los magnates y sobre los reyes de la tierra y sobre todos aquellos que están violando sus mandamientos. El hombre hoy ha olvidado los mandamientos de Dios y anda por mandamientos de hombres, es decir, andan obedeciendo lo que le dice el papado. Lo que dice el Papa, todos los reyes y presidentes de la tierra hoy lo están haciendo. Grandes concilios, grandes cumbres, grandes reuniones donde el Papa manda su agenda y ellos tienen que obedecerla y hacer lo que él le manda. Ninguna nación se reúne hoy por su cuenta. Todas están siendo reunidas por el papado para que le apoye en sus proyectos de Laudato Si, el proyecto que habla del medio ambiente, salvemos la casa común. Todo lo que están haciendo los presidentes hoy en esas grandes cumbres, en la que se va a realizar ahora, una cumbre donde se tomará la última decisión de invalidar la santa ley de Dios, donde ya estas naciones van a tomar el voto de seguir al papado y de seguirlo y de hacer lo que él les mande. Ya se está aproximando ese día donde estas naciones van a tomar la decisión de abandonar por completo a Dios para seguir al papado, para seguir al Papa y hacer su voluntad. Oiga bien, no hacer la voluntad de Dios. Estas naciones se van a reunir para seguir los pasos de Roma, para seguir los pasos de la Iglesia Católica Apostólica Romana a través del papado. Es decir, que veremos grandes eventos que vendrán a la tierra después que ellos hayan tomado la última decisión de abandonar a Dios y de quebrantar su santa ley. Es decir, veremos grandes y funestos eventos naturales que van a venir al planeta, fruto de ese acuerdo, fruto de esa decisión de abandonar a Dios que gobierna los cielos y la tierra para ponerse en las manos de un hombre pecador, un hombre que peca de mano alzada, un hombre que dice que está por encima de la Biblia. El papado, el Papa, sus seguidores levantan la mano de pecado de mano alzada, diciendo que están por encima de la Biblia y que ellos van a hacer lo que le conviene. Entonces veremos cómo vienen los juicios de Dios después de esta decisión que tomen las naciones, después que estas naciones den el voto de confianza al Papa, que será el que gobernará el planeta a través del nuevo orden mundial. Entonces veremos un planeta funesto, un planeta que entrará en ruinas. ¿Por qué? Abandonaron a Dios, van a abandonar al Señor, van a hacer su propia voluntad, no van a hacer lo que Dios nos ha mandado a través de su santa palabra. Leemos en el libro de Juan 7:24, vamos a leer estas declaraciones. Juan 7:24, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan 7:24. Vamos a ver lo que dice Juan 7:24, donde hay aquí una declaración de lo que hará el hombre en contra de Dios. Cuando la gente vio que Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Es decir, la gente vio que Jesús abandonó el lugar, que se fue de allí y comenzaron entonces a seguirlo, pero no con buenas intenciones, porque buscaban de qué acusarlo. Se alimentaban del pan que él les daba, pero no le hacían caso a su palabra. Es decir,
andaban en procura de Jesús y mencionaban su nombre de labios, pero su corazón estaba lejos de ello, es decir, no hacían la voluntad de Dios, pero andaban detrás del Mesías. Leemos en Malaquías capítulo 4, verso 6. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías capítulo 4, verso 6. Dice así la palabra de Dios: Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera el país con maldición. Dios está preparando a las familias, está preparando a los hijos, pero los hijos no quieren oír la voz de Dios, están oyendo la voz de Satanás, están haciendo las cosas contrarias. Asimismo, los padres están haciendo la voluntad de Satanás también. Es decir, que no habrá hijo para padre, ni padre para hijo. Es decir, que hoy estamos viendo una sociedad que está podrida. Mi hermano, hoy te decimos, Cristo está a la puerta. Hoy te hablamos de que vengas al verdadero redil, que venga a conocer la palabra de Dios, que venga a conocer el mensaje que está en la Santa Biblia. El mensaje no está en la boca de ningún hombre. Dios tiene su palabra y Él quiere que tú la estudies y la leas. Dios quiere que tú vengas a Él, que Él te va a enseñar a través de su Santo Espíritu. Leemos en Efesios capítulo 6, verso 4. Vamos a ver lo que dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice: y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Que no lo llevemos a ira a nuestros hijos. Pero sabemos que el diablo está metido en la familia, que el diablo está en el hogar, que el diablo ha puesto a todos en confusión y que allí hay un pleito, que lo dice el libro de Miqueas capítulo 7, dice: no creas en amigo, ni confíes en compañero. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos tuyos y los enemigos míos están dentro de nuestro hogar. Es decir, que lo que el Señor está hablando a través de Efesios capítulo 6, verso 14, sabemos qué es lo que está pasando. Y leemos en el verso 14: está pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Te decía anteriormente que buscar la palabra de Dios y su verdad es lo que te va a llevar al cielo. Es lo que te va a dar la oportunidad de que vivas con Jesús en el cielo. No es siguiendo al Papa, no es siguiendo a los dirigentes, no es creyéndole a lo que dice el presidente. No, tú tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo, oír la voz de Dios. ¡Qué palabra de salvación! Dios vino a salvarnos a todos. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz, para darnos la redención de que podamos vivir con Él allí en la patria celestial. Vámonos ahora al libro de Mateo capítulo 22. Vamos a ver qué sucede con el Señor Jesús cuando estuvo allí delante de los dirigentes que le cuestionan, y entonces allí el Señor le tiene una respuesta, porque ya los dirigentes de la iglesia ya estaban en concordato. Los escribas,
los fariseos, los celotes, los saduceos y otras denominaciones de los tiempos de Jesús ya andaban en concordato con el Estado romano, es decir, habían hecho un acuerdo entre la iglesia y el Estado, ya eran políticos que se disfrazaban de religiosos, es decir, representaban a Dios, pero eran políticos, como hoy en día, que la iglesia católica se pone una túnica religiosa, se pone una túnica espiritual, pero ellos son políticos, andan en concordato con todos los gobiernos de la tierra, andan haciendo la voluntad del diablo, es decir, andan haciendo las cosas no para Dios, sino para el hombre, para ellos mismos. Por eso el Señor Jesús en el capítulo 15, libro de Mateo, le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, obedeciendo mandamientos de hombres. Y hoy lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Estamos viendo cómo el hombre obedece todo lo que dice el papado, todo lo que dice el papa, el hombre civil y el hombre religioso, incluyendo a los evangélicos y a todas esas sectas que hoy obedecen lo que el papa dice. ¿Por qué? Ellos dicen que no son católicos, que ellos son contrarios a la iglesia católica, pero cuando guardan el domingo y echan por tierra el cuarto mandamiento del sábado, entonces ahí hay un mandato del hombre, ahí hay un mandato de la iglesia católica que los manda a que guarden y reverencien el domingo y se olviden del santo sábado que fue establecido por el Señor en el capítulo 2 del libro de Génesis. Ahí queda establecido el día de reposo de Dios que hizo los cielos y la tierra. Es decir, invalidan el cuarto mandamiento de Dios para darle prioridad al primer día de la semana, que es el domingo. Entonces vemos que los católicos y los evangélicos andan obedeciendo al papado, andan obedeciendo a los sacerdotes católicos para hacer la voluntad de ¿quién? Del papado, no la voluntad de Dios. Por eso hoy, hermano, te decimos que tienes que oír la voz del Señor, porque te están engañando. Los católicos son los principales engañadores. Ellos son los que enseñan con doctrinas falsas y hacen la voluntad de Satanás, no la de Dios, porque ellos se declaran que están por encima de la Biblia. Es decir, ellos tienen el magisterio de su iglesia que rige a su membresía. Los católicos no se rigen por la Biblia. Los católicos solamente dicen creer en la Biblia, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso quiere decir que ellos hablan con sus labios de la palabra de Dios, pero no creen en ella. ¿Por qué? Lo rige el magisterio de la iglesia. Es decir, todo lo que el magisterio de la iglesia dice, ellos lo afirman como palabra de Dios porque viene de la boca del Papa. Andan oyendo la voz de un hombre, andan negando los mandamientos de Dios, hablan y predican que el Señor Jesús lo abolió cuando vino, que fueron clavados en la cruz del Calvario, que hoy la salvación es únicamente por gracia. Es decir, andan hablando mentira que le ha enseñado la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los evangélicos son igual o peor que los católicos, porque ellos, teniendo la Biblia, teniendo la palabra de Dios, no la escudriñan, no quieren que el Espíritu Santo le hable y le enseñe la verdad, sino que le andan haciendo caso a sus dirigentes, le hacen caso a sus pastores, pero no vienen aquí a la fuente, que es la palabra de Dios. Evangélico, católico, esta es tu fuente, no es la que hablan tus dirigentes, no es lo que dice el Papa, no, aquí está tu fuente, la palabra de Dios. Oye bien, palabra de vida,
aquí está. Búscala y escudriñala y estúdiala, investígala. El Señor te dice que a través de ella hallarás la salvación. Entonces, hoy, hermano, te decimos que salgas de ahí, porque es hora ya de que vengas a la verdad. Cristo está a la puerta, se está cerrando el tiempo de la gracia y te quedarás fuera si no le haces caso al Espíritu Santo que te habla hoy a través de este programa. Hoy el Espíritu Santo te está hablando para que salgas pronto de ese sistema que te están enseñando erradamente. Tanto los evangélicos o los católicos y de otras denominaciones andan errando y andan pecando de mano alzada. Andan haciendo las cosas contrarias a Dios, no según lo que dice la palabra. Andan haciendo la voluntad del hombre. Leemos en el capítulo 15, verso 22 del libro de Mateo, dice: entonces los fariseos se fueron y trazaron planes para sorprender a Jesús en alguna palabra. Le enviaron sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres íntegro, que realmente enseñas el camino de Dios y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es correcto dar tributo a César o no? Oiga bien, conocen todas las cualidades que tiene el Señor Jesús, todo lo bueno que él hace, que no hace acepción de persona. Conocen que es un hombre íntegro. Reconocen todas esas cosas en el Señor Jesús. Sin embargo, le preguntan: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es correcto dar tributo a César o no? Es decir, una pregunta política. Ellos, como están en concordato con el gobierno romano a través del gobernador romano Poncio Pilato, que ya habían hecho un concordato y que ya tenían las leyes de Roma para aplicársela también a los discípulos, es decir, para aplicarle la ley de Roma a la misma iglesia, porque estaban en concordato. Ellos le preguntan que si es lícito pagar el impuesto a César. Y el Señor Jesús les respondió, pero Jesús entendió su malicia y les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Sabía el Señor Jesús por dónde venía la pregunta? Claro que la sabía. ¿Conoce el Señor Jesús tu corazón? Claro que lo conoce. Él es nuestro creador. Él nos conoce por dentro y por fuera. Es decir, que el Señor le dice a ellos que por qué lo tientan, porque vinieron con malicia, porque quisieron entramparlo, es decir, vinieron con mala fe. Pero Dios conoce todo. Por eso allí quedaron entrampados ellos, no el Señor Jesús. Y el Señor Jesús entonces le dice: hipócritas, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les preguntó: preséntenme la moneda. No la tocó, no le puso la mano a la moneda. Oiga bien, Jesús no tocó la moneda, sino que le dijo: muéstrenme la moneda. Y oiga lo que dice el Señor Jesús. Entonces les preguntó: ¿de quién es esa imagen y la inscripción? ¿De quién es la imagen? Ellos respondieron: del César. Entonces Jesús les respondió: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, separó la iglesia del Estado. Aquí le está diciendo: paguen el tributo a César, paguen el impuesto al gobierno, paguen lo que les toca, pero lo que es de Dios y no lo toquéis. Es decir,
no toquéis lo que es santo. El diezmo es santo y sagrado y no se puede tocar porque es de Dios. Es decir, que aquí el Señor Jesús separa este matrimonio, Jesús separa este concordato entre la iglesia y el Estado y le está diciendo: no hay aprobación de Dios para este matrimonio que ustedes tienen de iglesia y Estado. Está desaprobado por el cielo. Es decir, que el concordato que hace la Iglesia Católica con los gobiernos es ilegal, no está aprobado por Dios. Lo de Dios es para Dios y lo de César es para César. Lo que es civil y lo que es de Dios es de Dios. Vemos entonces una separación que el Señor Jesús la hace allí delante de los dirigentes que le preguntaron si era lícito pagar el impuesto a César. Entonces Jesús respondió: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto quedaron maravillados y dejaron y se fueron. Aquí se fueron con el rabito entre las piernas. El Señor Jesús le amonestó de manera directa. Y sin embargo, aún con esa amonestación, ellos no le hicieron caso a lo que el Señor Jesús ya le ha planteado de la división de la iglesia y el Estado. Ellos no le hicieron caso al Señor Jesús, sino que se fueron ¿a qué? Vámonos al capítulo 23 del libro de Mateo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 23, libro de Mateo, del 13 al 36. Vamos a ver qué pasó con el Señor Jesús y los dirigentes que no le hicieron caso a la amonestación que le dio allí con la moneda, con el pago del impuesto. Ahora el Señor Jesús vuelve otra vez a enfrentar a estos dirigentes que le siguen todavía para entramparlo. Es decir, todo lo que ellos hacían era buscando la forma de cómo entrampar al Señor Jesús para entonces apresarlo y hacer lo que ellos quisieran con él. Leemos en el capítulo 23, libro de Mateo. Jesús acusa a los escribas y fariseos. Aquí hay una acusación. Jesús de manera directa ahora lo va a acusar por lo que están practicando, por lo que están haciendo a espalda de Dios. Todo lo que practicaban estaba contrario a Dios. No había nada que ellos practicaran que fuera aprobado por el cielo, que fuera aprobado por Dios. Todo lo hacían a espalda de Dios, como lo está haciendo hoy la Iglesia Católica, que está haciendo sus concordatos, está llevando a cabo sus grandes proyectos, Laudato Si, ecumenismo, pacto educativo global. Son proyectos del papado, proyectos del diablo, proyectos que no están aprobados por el cielo, porque ellos buscan la derogación del cuarto mandamiento. Es decir, estos proyectos del papado que están siendo presentados en estas cumbres mundiales buscan derogar el cuarto mandamiento, es decir, derogar la ley de Dios. Están en concordato, ¿para qué? Para eliminar el cuarto mandamiento, el sábado. Ese es el gran concordato que tiene la iglesia hoy con los gobiernos y con las iglesias. Llevar a cabo el proyecto de la ley dominical para poder derogar el cuarto mandamiento del sábado. Vemos entonces que están actuando igual que los fariseos y los escribas. Están actuando por encima de Dios. Y ya lo han reiterado porque ellos dicen que están por encima de la Biblia. La Iglesia Católica afirma y dice que están por encima de la Biblia y que el Papa está por encima de Dios. Ellos lo afirman porque dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y que se opone a toda adoración que sea elevada a Dios. El Papa es el gran opositor a Dios y está reinando en la tierra y gobernando a las iglesias y a los gobiernos. Lo vemos muy claro hoy
las redes sociales, el internet, la televisión, nos hablan de cuál ha sido la actitud de blasfemia del Papa. El gran blasfemo se ha sentado en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios y oponiéndose a todo lo que se llama Dios. Y ese es el Papa. Y lo hace y lo está haciendo y lo va a hacer. Es decir, que nos esperan momentos funestos. Los momentos que nos esperan son momentos de catástrofe, de grandes eventos, de terremotos, huracanes, inundaciones, fuego, guerra, rumores de guerra, muchas enfermedades y pestilencias, mucha hambre. Nos espera todo lo que el Señor nos habló en el libro de Mateo capítulo 24. Esas son las consecuencias de la desobediencia a Dios y la de querer invalidar su santa ley. Eso que vamos a ver y lo estamos viendo ya fue hablado y señalado por el Señor Jesús allí en el Monte de los Olivos, cuando estuvo con sus discípulos y le habló de todas las señales que vendrían antes de su regreso. Leemos en el capítulo 23, libro de Mateo, verso del 13 en adelante. 8 ayes contra los fariseos. Aquí están los 8 ayes contra la dirigencia, contra el papado, contra el ecumenismo, contra Laudato Si, contra la educación global educativa. Aquí están los 8 ayes que el Señor pronunció y que hoy te lo reitera de nuevo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos ante los hombres? Ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Oiga bien, la Iglesia Católica es la gran opositora y no está dejando ni deja entrar a los que andan buscando el reino de los cielos. Cuando el Señor Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros, el reino de Dios se ha acercado. Él está hablando de que Él representa el reino de los cielos y que Él está ahí presente para ofrecérselo a aquellos que quieran entrar. Pero ¿quiénes son los que cierran la puerta? ¿Quiénes son los que no quieren que entren? La Iglesia Católica Apostólica Romana, en complicidad con las iglesias evangélicas, están cerrándole la puerta a lo que el Señor quiere salvar, enseñándole falsas doctrinas, enseñando falsedades que Dios le está diciendo, ni ustedes entrarán. Es decir, que ni siquiera ellos entrarán al reino de los cielos por lo que están practicando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones, por eso llevaréis mayor condenación. Hoy quitan al oprimido lo poco que tiene, hoy confiscan lo poco que tienen y ya lo hicieron durante la persecución de 1200 años, cuando el papado a través de la Inquisición romana persiguieron a los cristianos que obedecían la palabra de Dios y guardaban el sábado. Fueron perseguidos y maltratados. Sus bienes fueron confiscados. ¿Por quién? Por la Inquisición. Hoy la iglesia acumula un gran número de riquezas dentro de ellas porque las robaron, porque se la quitaron a los pobres, porque despojaron a las viudas. Es decir, la Iglesia Católica hoy tiene una gran criminalidad con ella por todo lo que hicieron con la Inquisición y se enriquecieron con aquellos que murieron allí defendiendo la fe, pero que ellos al mismo tiempo le quitaron todos sus bienes porque lo catalogaban de herejes. Es decir, toda la familia era acusada del mismo delito, de enseñar la palabra de Dios como está escrita en un así dice Jehová, de enseñar que el sábado es el día de reposo. Eran catalogados de hereje, contrario a la doctrina del magisterio de la iglesia.
el magisterio de la Iglesia Católica, contrario a ese magisterio, estos cristianos pues practicaban la verdad y ellos enseñaban la verdad. Entonces leemos lo que dice la palabra de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la tierra y el mar para hacer un prosélito, y una vez ganado lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Después que lo ganan con grandes eventos como lo que organiza la Iglesia Católica, estas grandes procesiones, estos grandes eventos de visita del Papa a los diferentes países, donde millones de personas le siguen, ellos pues lo convencen con sus falsedades, pero lo hacen más. Oiga bien, dice la palabra, lo hacen 2 veces más hijos del infierno. Es decir, lo que van allí es a sembrar la mentira, lo que van allí es a engañarlo, y lo hacen entonces hijos del infierno, hijos de la perdición. Por eso vemos entonces que el Señor Jesús aquí está haciendo una gran amonestación a los dirigentes por todo lo que están practicando que no está aprobado por Dios. Todo lo que practicaron los escribas y fariseos, los celotes y otras denominaciones de la época fueron mentiras engañosas como la que está haciendo Roma hoy a través de las iglesias evangélicas, que están enseñando también con mentira. Le están enseñando mentira a los fieles de esas iglesias evangélicas y católicas, engañándolos a todos y haciéndolo 2 veces hijos del infierno. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 16, capítulo 23, libro de Mateo. Ay de vosotros, guías ciegos, porque decís, el que jura por el templo no es nada, pero el que jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿qué es mayor, el oro o el templo que santifique el oro? Decís, el que jura por el altar no es nada, pero el que jura por el presente que está sobre él es deudor. Ciegos, ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y el que está y habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que se sienta sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y el comino. Dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, y por dentro estáis llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y del plato, para que el exterior también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de inmundicia. Así también vosotros por fuera os mostráis justos a los hombres, y por dentro está lleno de hipocresía e inequidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los tiempos o en los días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así dejáis testimonio contra vosotros de que sois hijos de lo que mataron a los profetas. Vosotros también colmad la medida de vuestros padres. Serpientes,
generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, os voy a enviar profetas, sabios y escribas. A uno mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y lo perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, la sangre de Abel el justo, hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Os aseguro que todo esto recaerá sobre esta generación. Aquí está la sentencia del Señor Jesús. Aquí está la sentencia contra la Iglesia Católica Apostólica Romana. Aquí está la sentencia contra los evangélicos. Aquí está la amonestación que Dios te envía hoy, de que recapacite, de que no sigas a los dirigentes, de que no creas en todo lo que te dice el Papa. Es decir, Dios te está recomendando que salga de ahí, pueblo mío. Sal de ese sistema para que no caigas en la trampa que cayeron los fariseos y los escribas, que ya fueron sentenciados y que el Señor le llamó raza de víboras. Que tú no seas de esa raza, que tú no estés dentro de esa raza, que tú vengas a la verdad, que tú veas que Cristo Jesús es tu único y suficiente Salvador, que no hay hombre en la tierra que pueda salvarte, que no hay papa que te pueda salvar, que no hay iglesia católica que te pueda salvar. Solo Cristo Jesús, el Mesías, Él es el camino, la verdad y la vida. Leemos entonces en el libro de Mateo, capítulo 26. Vamos a ver qué sucede con los dirigentes y el Señor Jesús, que ahora fueron amonestados por Él allí en el templo. Es decir, allí en el templo el Señor Jesús amonesta a estos dirigentes y le llama raza de víboras. Leemos en el capítulo 26, libro de Mateo 1 al 5, dice: consejo para prender a Jesús. Cuando Jesús acabó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: como sabéis, dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, atención Papa, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Francisco, el Papa, el nuevo Caifás que está sobre la tierra. Hoy él está orquestando esta reunión. Hoy él está convocando a estas cumbres mundiales para que le apoyen el proyecto Laudato Si, salvemos el planeta, salvemos la casa común. Él está reuniendo a las iglesias en ecumenismo, que todos seamos uno, es decir, en una gran mentira. Y también los está reuniendo en la parte civil con lo que es el pacto educativo global. Es decir, que aquí el nuevo Caifás que se llama el Papa Francisco, las propuestas del Papa Francisco, es decir, todos los proyectos que se debaten en esas cumbres son proyectos del Vaticano, no son proyectos civiles, son proyectos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque ella tiene los 2 mandatos. El concordato le da a ellos el poder de reunir la parte civil y de reunir la parte eclesiástica, es decir, tienen los 2 cuernos que se usaban en el tabernáculo. Allí hoy en día, hoy lo tiene la Iglesia Católica
y son ellos los que están mandando y los que dirigen el planeta. Entonces vemos aquí que el Señor Jesús ya le está diciendo a ellos que todo lo que están haciendo es contrario a lo que Dios ha decidido y ha propuesto a través de su palabra. Tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarlo, pero dijeron: no lo prendamos durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Hoy están haciendo estas cumbres, llevando de manera sutil este plan de invalidar la santa ley de Dios a través de estos proyectos que ya le mencioné. El proyecto Laudato Si busca y pretende, oiga bien, cambiar el sábado por el domingo a través de este proyecto del medio ambiente. Es decir, el Papa propone que guardemos el domingo, que se guarde el domingo para que haya entonces una reconciliación con Dios a través de guardar el domingo, de rendirle culto el domingo a Dios, cuando ya el Señor, oiga bien, estableció el sábado, capítulo 2, libro de Génesis, en el capítulo 20, libro de Éxodo, verso 8, el Señor establece el sábado como día santo y sagrado. Hoy el papado propone que se ponga el domingo como ley dominical para que se guarde, para que los juicios de Dios no caigan en la tierra. Pero ¿de qué manera se puede detener la ira de Dios cuando se le está invalidando su ley? ¿De qué manera se puede detener la ira de Dios cuando ya están camino a la derogación de su santo sábado? Es decir, es inevitable, señor Papa, que usted pueda contener la ira de Dios cuando está invalidando su ley, cuando está invalidando su santo sábado para imponer un día suyo, un día de su iglesia, que ustedes le llaman la marca de la bestia, que es su marca de autoridad. Es decir, que no se van a detener los juicios de Dios porque se invalide el sábado. Cuando lo hagan, entonces Dios va a hacer su extraña obra. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, allí habitaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí viviremos por la eternidad, comeremos del árbol de la vida. Pero si tú no lo haces, si tú no obedeces, oye lo que dice el Señor: ¿quiénes no van a entrar si no obedecen esta palabra que está aquí y que no puede ser cambiada? Oye lo que dice, pero quedarán fuera los perros y los hechiceros, los disolutos y los homicidas, los idólatras, los homosexuales, las lesbianas, los soberbios y todo aquello, oye bien, que practican la mentira, quedarán fuera. Dios te dice: ven ahora al redil, ven ahora a los pies del Maestro, ven a los pies de Cristo Jesús. Hoy es el día de buena nueva, hoy es tu día de salvación. No endurezca tu corazón, no crea en todo lo que te dice el Papa, no crea en todo lo que te dicen los pastores, no crea en todo lo que te venden desde el púlpito. Ven, escucha, oye, predica, enseña, lee y escudriña la palabra de Dios, que es santa y sagrada. Hoy te decimos: ven a los pies de Jesús. Hoy es tu día de salvación. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí para enseñar la verdad del cielo. No complacemos hombres, no complacemos bolsillos, no nos fijamos en corbata ni en saco. ¿A qué hacemos? Lo que dice el Señor, en un así dice Jehová. Hasta el domingo, primer día de la semana, donde estaremos con ustedes aquí en otro programa del cielo. Si venceremos, Cristo muy pronto